Estos son 3 casos espeluznantes de pequeñas que fueron sacadas de su lugar seguro para vivir un infierno antes de pasar al más allá. Juliana Zamboni, una pequeña indígena de 7 años que el 4 de diciembre del 2016 fue raptada por Rafael Uribe Noguera y horas después fue hallada inerte en el apartamento de este sujeto. Ella vivía con su familia en Bosque Calderón, un barrio humilde a las afueras de Bogotá. Juliana nació en el 2009 en una zona rural llamada Tambo en el Cauca. Ella pertenecía a una etnia indígena llamada Yanacona. Su núcleo familiar estaba conformado por su padre Juvencio Zamboni, su madre Nelly Muñoz y su hermana menor Nicole Zamboni. Ellos vivían junto con sus primos y tíos en una casa grande de barro y pisos de piedra. Ellos tenían problemas económicos ya que sus cultivos no les estaban dando lo suficiente. Y no solo eso, sino que grupos al margen de la ley también estaban quitándole la tranquilidad a esta familia, ya que estos grupos estaban forzando el reclutamiento de nuevos miembros. Así que en el 2012, Juvencio tomó la decisión de irse de sus tierras para buscar un mejor futuro y se dirigió a la capital del país. Cuando llega a Bogotá, es recibido por su primo que ya se había mudado antes por estas mismas circunstancias. Poco tiempo después, Juvencio pudo encontrar un trabajo en una empresa de construcción, donde trabajaba 12 horas al día. Pero a pesar de las duras jornadas y que solo ganaba el mínimo, pudo ahorrar y así alquiló un cuarto en una humilde casa en el barrio Bosque Calderón y le envió dinero a su esposa Nelly para que fuera con sus hijas a Bogotá y se mudaran con él. La casa donde llegaron era precaria y tenía pisos de piedra y cortinas en vez de ventanas. Allí ellos vivían en un cuarto mientras que otras 2 familias vivían en las 2 habitaciones restantes, sin contar que solo había un baño para las 3 familias. Pero a pesar de las carencias, Juliana era muy feliz, ya que era muy querida por su familia. Ella también asistía a una escuela pública y a pesar de estar lejos de su comunidad, ellos estaban enfocados en salir adelante hasta que llegó ese día. Era un domingo y su padre y su madre estaban adentro de la vivienda haciendo las tareas del hogar y ella estaba jugando con sus primos en la misma calle frente a su casa. Todo estaba bien hasta que llegó una camioneta de lujo donde se baja un hombre y se acerca a Juliana, empieza a hablar con ella y de repente la ala del brazo y la introduce en el vehículo, cierra la puerta y acelera la camioneta para salir de este humilde barrio. Inmediatamente uno de los primos le avisa a la familia que se acababan de llevar a Juliana. Juvencio salió corriendo tratando de alcanzar la camioneta, pero ya era muy tarde y su madre, al estar en embarazo, no pudo hacer nada y entró en shock por lo sucedido. Rafael se encontraba en su apartamento en Chico Alto, una zona residencial lujosa de Bogotá. Tomó su vehículo y se dirigió a Bosque Calderón, que curiosamente estaba muy cerca de allí. En aproximadamente 10 minutos, Rafael pasó de su lujoso apartamento a la precaria casa de Juliana, y allí pasó lo descrito anteriormente. De vuelta a Chapinero, él no se dirigió a su apartamento, sino que fue a otro conjunto que le pertenecía a su familia, donde estaba en trámites de arrendamiento. Antes de terminar la tarde, la policía ya había reconstruido todo el recorrido, y a las 7:30 de la noche, las autoridades allanaron esa propiedad. Cuando entraron al inmueble ya se había esfumado la existencia de Juliana. Acá no solo se confirmó que era un rapto, sino que también se confirmó que había sido golpeada y abusada. Pero a pesar de que ya se había encontrado a Juliana, faltaba un cabo que encontrar, y ese era ¿dónde está Noguera? Unas horas antes de encontrar a Juliana, Rafael junto con sus hermanos salieron en un taxi para buscar una clínica, ya que según se declaró después estaba sufriendo una sobredosis. Después de ser rechazado en una clínica por concluir que no había nada grave, otro centro de salud sí lo recibió, la Clínica Vascular Navarra. Allí él fue llevado a la unidad de cuidados intensivos por una isquemia cardíaca, aunque varios expertos dicen que ese caso no necesitaba ser llevado a cuidados intensivos, lo que implica que la familia Noguera estaba utilizando sus influencias para ayudar a su hermano, pero esta vez no le funcionaría, ya que el caso se había viralizado y la gente estaba tan indignada que al día siguiente cientos de personas se habían congregado en el Parque Lourdes en Chapinero para expresar su repudio a lo sucedido con Juliana Zamboni. Porque hoy lo hacen con una criaturita inocente de esta y mañana lo hacen con una hija de nosotros o con una nieta o con un nieto, no estamos de acuerdo. Nos encontramos en ese momento acá porque tenemos un sentimiento de indignación y a la misma vez un sentimiento de incertidumbre porque no sabemos si este señor va a ser condenado. Todo el mundo estaba tan indignado que hasta el propio presidente tuiteó para que haya justicia en este caso. Ya habían pasado 48 horas de lo sucedido y Rafael seguía internado en la clínica. Al mismo tiempo, Medicina Legal revelaba que oficialmente Juliana había sido asfixiada. También se reveló que en las cámaras se veía a Juliana aún con vida dentro del vehículo, así confirmando el rapto de la pequeña, sin contar que también habían prendas de ella dentro del vehículo. La población empezó a llegar a la clínica para tomar justicia por su propia mano, pero la policía ya estaba en trámites para capturar a Rafael. Bueno, señor Rafael Uribe Noguera, lo notifico de una orden de captura por el delito de femicidio agravado, secuestro simple, carnal, artículo 205, asimismo. A las 5:30 de la tarde, Noguera fue sacado de la clínica y casi no lo cuenta.
En su primera audiencia, pese a todas las pruebas, él se declaró inocente, pero una juez le ordenó la reclusión en la cárcel La Modelo. Un mes y medio después se declaró culpable y fue sentenciado a 51 años de cárcel y una multa de reparación de aproximadamente $25.000, aunque la familia de Juliana no quiso recibir el dinero por sus creencias y apeló para que se le diera la pena máxima en Colombia, que es de 60 años, lo cual hizo que en el 2017 se ajustara la condena a 58 años de prisión. Estoy sintiendo mucha angustia y al ya presentir que en cualquier momento van a llegar al apartamento mis hermanos, yo escondo, alzo el cuerpo de Juliana y voy y lo escondo. Antes o después, no recuerdo el orden exactamente, cojo la ropa de ella y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento. Sofía Delgado, una pequeña de 12 años, la cual el 19 de septiembre del 2024 desapareció cuando fue a su casa a sacar un champú de su perrita y días después apareció, pero ya no estaba en este plano. Ella vivía en Candelaria, Valle del Cauca. Sofía nació en el 2012 siendo la única hija del matrimonio. Su núcleo familiar estaba conformado por su padre Cristian Andrés Delgado y su madre Lady Zúñiga. Desde siempre fue rodeada de cariño y amor por sus padres, abuelos y demás familia. Toda su familia vivía muy cerca y por eso eran tan unidos. Ella a su edad estaba cursando quinto grado y según su maestra y compañeros era responsable y disfrutaba de aprender. También era muy apegada a su madre, de la cual siempre estaba acompañada, al punto de que la acompañaba y la recogía a la escuela. Un dato importante en esta historia era que le encantaban los animales y adoraba a su mascota llamada Molly. Así que todo seguía muy bien hasta que llegó ese día. El domingo 29 de septiembre del 2024, ella junto con sus padres fueron hasta donde su abuela paterna, ya que ese día había una reunión familiar. Al transcurrir la tarde, Sofía le comentó a su tía que ella había bañado el día anterior a su mascota y que le sobraba un poco de champú en su casa, y si quería ella lo podía traer para bañar a la mascota de su tía juntas. Ella le dijo bueno, así que su familia permitió que fuera sola a su casa, ya que estaba muy cerca, pero esto no fue una buena idea, ya que pasaron 15 minutos, 20 minutos, media hora y ella nada que llegaba, de un trayecto que no duraba más de 5 minutos. Así que su padre fue la primera persona que salió a buscarla, tomó su moto y al llegar a la casa se dio cuenta de que estaba cerrada. Al entrar se dio cuenta de que el champú todavía estaba ahí, o sea que ella no había llegado a la casa. Eso lo alarmó, ya que si no había llegado al hogar, entonces ¿en dónde estaba? Desde ese preciso momento su familia empezó la búsqueda, fueron hasta la policía para poner el denuncio por desaparición. Al ver su edad, las autoridades empezaron la búsqueda de inmediato. Los familiares describieron que tenía un pantalón corto color blanco y una blusa de color morado. Ese día no hubo grandes avances, pero al día siguiente se encontró una cámara de seguridad que mostraba a Sofía caminando. Pero eso era todo, aunque la madre le dijo a la policía que los vecinos decían que un carro blanco desconocido había estado merodeando la zona. Así que esa fue una de las primeras pistas que la policía empezó a investigar. Se empezó a desplegar un grupo grande de distintas fuerzas policiales, más tecnologías modernas como los drones para poder encontrar a Sofía. Mientras más pasaban los días, este caso se iba viralizando cada vez más y su familia pedía en varios medios de comunicación que devolvieran a Sofía, y su madre pedía más celeridad en el caso, ya que llevaban varios días y no habían señales de la pequeña. Pero a pesar de todos los esfuerzos de la familia y las autoridades por encontrar a Sofía, nada funcionaba. Así que la alcaldía y la gobernación del Valle del Cauca anunciaron una recompensa de alrededor de $6.500 y luego se aumentó a unos $10.000. Las marchas siguieron encabezadas no solo por la familia, sino por la alcaldesa del lugar. Mientras esto pasaba, las autoridades seguían buscando a Sofía y cada vez más se inclinaba que esto tenía tintes de ser algo siniestro y no una simple desaparición. 19 días pasaron donde su familia sufrió incertidumbre y desolación. No sabían nada del paradero de Sofía. En ese tiempo se hicieron allanamientos donde en una de ellas se había encontrado ADN de Sofía. Allí se hicieron algunas capturas, las cuales fueron las de Brian Schneider Campos de 32 años y su esposa Evelyn Rodas. Él junto a su esposa eran propietarios de una tienda para mascotas cerca de la casa de Sofía. Ellos aparentemente eran unos vecinos más de la comunidad. Sin embargo, él ocultaba un gran secreto, y es que él años atrás había hecho actos repudiables en contra de otra pequeña, pero por cláusulas de las leyes colombianas llamadas vencimiento de términos, él fue liberado. Después de que las autoridades descubrieron eso, comenzaron a interrogarlo, y viendo que también querían inculpar a su esposa de este hecho, inmediatamente él empezó a confesar lo sucedido, para que su pareja saliera libre. Su relato empezó diciendo que él vio a Sofía
Sofía acercándose a su local de mascotas, así que él de alguna manera hizo que ella entrara a su tienda, ya que a ella le gustaban los animales. Una vez adentro, él cierra la puerta y empezó un forcejeo, donde él le termina golpeando la cabeza con una pala. En ese momento él se da cuenta de que Sofía ya no se encontraba en este plano, y lo único que se le ocurrió fue dividir el cuerpo y meterlo en dos bolsas diferentes. Luego se lo lleva a unos cañaduzales esperando que nadie la encontrara. Él asegura que él nunca abusó de Sofía, aunque eso es poco creíble gracias a sus antecedentes. Pero en realidad eso no se pudo comprobar, ya que cuando se rescató el cuerpo se encontraba en descomposición y en su mayoría solo eran huesos. En una de las reseñas se dice que intentó quemar el cuerpo para borrar su rastro, pero el clima no le ayudó. Después de este hallazgo, su familia, sobre todo su madre, estaba devastada, porque todavía tenía fe de que estuviera bien. La gobernación del Valle del Cauca también expresó su pesar a la familia y que contra Brian caería todo el peso de la ley. Quiero expresar mi solidaridad con el corazón compungido a su mamá, a su papá, a su familia de esta niña que lamentablemente hoy no está con nosotros. Decirles que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables o el responsable de este hecho sea castigado con todo el peso de la ley. La comunidad, que estaba indignada, entró a la casa de este sujeto y destruyó todo quemándolo, ya que ese era el sitio donde pasó el hecho. Después de esto y algunas marchas, la justicia avanzaba y en la audiencia se le imputaron los cargos a Brian, los cuales eran homicidio agravado, simple y ocultamiento de pruebas, cargos que él aceptó sin ningún problema. De desaparición agravada, artículos 165 y 166, numeral 3, Código Penal de Policía, en coordinación con la Fiscalía 161 de Candelaria Valle. Algo curioso, o no tanto, es que él tenía algo con el nombre Sofía, ya que no solo estaba vinculado con esta Sofía, sino que también su hija se llamaba Sofía, y el caso por el que fue a la cárcel anteriormente también se llamaba Sofía. Y para rematar, antes de que pasara este hecho, él intentó hacerle lo mismo ese mismo día a otra pequeña que también se llamaba Sofía, pero ella logró escapar antes de que pudiera cerrar la puerta, y al final el tribunal lo condenó a 56 años de prisión. Cuando salí, pues me encontré de frente a Sofía. O sea, salí y nos encontramos de frente. Entonces ahí fue que yo tomé la decisión de hablarle. Yo le dije que hola, y ella me hola. Y entonces yo le dije que ingresara, pues que le iba a regalar algo. Y pues cuando ingresó, pues le pegué la cabeza. ¿Con qué? Con una cuchara de sacar alimento. Valeria Afanador, una pequeña de 10 años con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto del 2025 cuando se encontraba en una zona verde del colegio y días después apareció, pero su vida ya se había esfumado. Este caso aún no se ha cerrado, pero se tiene varias versiones de lo que pasó con ella. El más obvio y principal es que el Colegio Gimnasio Campestre de los Laureles tiene la culpa de lo sucedido, independientemente de que haya un tercero implicado, ya que ellos dejaron sola a Valeria sabiendo su condición médica, sin contar que había un hueco en las rejas del colegio por donde Valeria pudo salir y así terminar en el río Frío que quedaba muy cerca a su escuela. Otra versión dice que un tercero la llamó por medio de la valla hasta poder llevarla al orificio que tenía la reja y así poder sacarla del colegio. Esta versión se da porque Valeria estuvo jugando cerca de la valla durante unos 5 minutos hasta que desapareció y no se vio más. Esta versión también tomó mucha fuerza, ya que los rescatistas dicen que encontraron a Valeria en una zona donde ellos habían buscado más de 20 veces y no había nada, así que alguna persona tuvo que ponerla allí. Probabilidades de que Valeria esté en este radio de acción son mínimas, casi que inexistentes. Otra versión dice que puede ser una represalia de alguna persona contra el colegio, o que Valeria salió porque quería atrapar a algún animal, y muchas otras versiones más. Pero Medicina Legal ya sacó su dictamen, el cual dice que su deceso fue por ahorcamiento y que no tenía marcas de algún otro tipo de lesión. Si efectivamente la niña estuvo durante 18 días sumergida en el río Frío y podría denotarse un accidente o realmente fue esto un hecho delictivo. Aunque esto no significa que no hubiera un tercero involucrado, ni tampoco determinar que haya sido un accidente.
Eso se seguirá investigando para saber qué es lo que realmente pasó, pero lo que sí es seguro es que los encargados del colegio tendrán que responder por todo lo sucedido y también por todas las irregularidades que tenía en la institución, ya que habían varios permisos que el colegio no tenía vigentes o que ni siquiera había sacado. De igual manera, sea por un tercero o por culpa de la negligencia de la escuela, Valeria terminó de una manera poco agradable por culpa de los adultos. Así que esperemos que este caso se investigue por completo y que se llegue a la verdad del por qué Valeria, a su corta edad, tuvo que llegar a este triste final. Tenemos que llegar a las últimas consecuencias de la investigación. Nosotros conocíamos muy bien a nuestra hija, los comportamientos que se evidencian en el material fílmico que ya está en poder y que sigue revisando la fiscalía no eran normales, y nuestra posición es que la niña no salió sola del colegio.